¿Me pueden confirmar, Franciscos, que se esté viendo ya en Facebook? Sí, a mí ya me aparece el anuncio de que está transmitiendo. Ah, ok. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al Seminario de Investigación en Ciencias del Comportamiento. Bueno, pues ahora tenemos a un invitado especial, al doctor Aldo Gutiérrez Mendieta. Em, Antes de darle la palabra y escuchar la charla que preparó esta tarde para nosotros, me voy a permitir comentar algunos elementos de su semblanza académica. Aldo es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con una maestría en Economía Ambiental por el CIDE y el doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales por parte de la Universidad de Maryland, College Park. Actualmente es profesor investigador en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, donde imparte cursos de microeconomía intermedia, teoría microeconómica, teoría de juegos y economía conductual. El título de su charla es Consumo verde y desigualdad de ingreso. Y bueno, pues, estimado Aldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te dejamos la palabra y atentos a tu presentación. Pues muchas gracias, sobre todo por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes. Y pues bien, bueno, realmente lo que yo estudio es básicamente tratar de entender cuál es el impacto que tiene la desigualdad económica en la calidad del medio ambiente. Mucho de este problema de lo que he visto a lo largo de mi investigación es de que hay evidencia muy variada y todavía no tenemos realmente como certeza de si es buena la desigualdad para el medio ambiente o si es mala. Entonces, mucho como yo lo trato de asociar es con el consumo de productos verdes. Entonces, los productos verdes son todos aquellos que vemos en los supermercados que nos dicen que realmente no van a contaminar, que son buenos con los animales, con el medio ambiente, y nos lo venden como una forma de tratar de llamar nuestra atención y que nosotros podemos disasociar como nuestras capacidades de consumo con la huella ecológica que creamos. Entonces, esto en principio es algo bueno, porque muchas veces lo que sí está relacionado es de que a medida de que crecemos económicamente, hay una presión sobre nuestros recursos naturales y eso va a implicar que contaminemos más y que el medio ambiente se deteriore. Pero con la presencia de estos bienes verdes, ya realmente se rompe esta relación. Podemos seguir creciendo, hay innovación y en teoría ya no tendríamos que tener un impacto ecológico tan profundo. ¿Cuál es el principal problema que yo veo con estos bienes? Son dos. Uno es, bueno, ¿qué tal que nada más es una estrategia de mercadotecnia? ¿Qué pasa si realmente no brindan los servicios que nos dan? Un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención en su momento fue de las camionetas Volkswagen, que tenían un dispositivo que se activaba cuando llevabas a verificar la camioneta y al verificar te decía que daba menos emisiones de las que realmente tenía. Lograron descubrir este fraude porque hubo dos camionetas que las verificaron fuera de tiempo y se demostró que estaban contaminando muchísimo más de lo que realmente prometían. Entonces, esta práctica que se conoce como greenwashing quita como confianza sobre la capacidad de brindarnos estos beneficios ambientales de estos productos. Yo me voy a enfocar en una situación donde supongamos que sí, que realmente sí es un bien verde, que realmente no está afectando al ambiente y que nos va a brindar esta oportunidad de no contaminar. Entonces, aquí viene el segundo problema, que es en el cual yo me voy a enfocar. Reducir la contaminación en los procesos productivos es algo muy caro. Necesitamos obtener mejor tecnología, contratar personal más capacitado, construir nuevas fábricas, usar recursos más escasos y todo eso hace que la producción se vuelva más cara y consiguientemente el precio de este producto va a ser más caro. Esto va a prevenir que muchas personas no puedan acceder a su compra. Por muy ambientales que quieran ser, si no, o sea, el popote de cartón se resulta ser 5 veces más caro que el de plástico, pues a veces va a ser como, bueno, que sí me preocupa el ambiente, pero pues también tengo que cuidar mi bolsillo para poder satisfacer muchas otras necesidades. Entonces, si queremos ser consumidores verdes, realmente hay muchas opciones en los supermercados, en cualquier lugar,
nos, nos ofrecen una gran cantidad de productos. El problema es que si nuestro presupuesto es restringido, posiblemente no vayamos a poder tomar esta decisión de, ok, quiero volverme verde. Resulta ser muy caro. Entonces voy a tener que considerar un sustituto convencional, al cual yo llamo bien café, que va a generar contaminación. Entonces, si tú no tienes mucha capacidad de ingreso, pues realmente no te da mucho margen de maniobra para poder ser alguien más ambiental, alguien más consciente de tu entorno, y probablemente sí lo seas, pero no te va a alcanzar el dinero. Entonces ahí viene como un dilema interno de ¿a qué le doy más peso? A ciertas necesidades básicas que son como comer o proteger el medio ambiente. No es una respuesta tan sencilla. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Ya que teniendo esta motivación, viendo los problemas que pueden surgir con la compra de bienes verdes, bueno, primero es determinar qué hace que tú prefieras comprar el bien barato pero contaminante, el bien café o el sustituto ambientalmente amigable pero que es más caro, el bien verde. Esto a nivel individual. Ya yéndolo a un nivel más como de sociedad, entonces yo la pregunta concreta que tengo es, o sea, ¿cuál es el efecto de la desigualdad del ingreso en la calidad del medio ambiente? ¿Las sociedades más igualitarias cuidarán mejor el medio ambiente o podría salirnos el tiro por la culata? Entonces yo primero lo que hago es así un modelo microeconómico relativamente sencillo de provisión de bienes públicos para dar una respuesta inicial. Considero que la calidad del medio ambiente la vamos a recibir por igual, por lo tanto es un bien público, y voy a llegar a ciertas predicciones teóricas contundentes a nivel individual y social. Pero hay veces en que la teoría solamente te lleva hasta cierto punto. Realmente tenemos que ver si esta teoría está realmente representando a la realidad. Pues para hacer eso, entonces yo lo que hice fue diseñar un experimento de laboratorio, un juego de computadora que me permitiera obtener datos para entonces yo poder probar si mis predicciones de este modelo son ciertas o no, si las rechazo. Entonces en el experimento puedo controlar muchas cosas que en la realidad pues, a veces es muy difícil poder tener, o sea, poder moldearlas. Una es la calidad del bien verde y del bien café. Como les decía en un principio, puede ser que las empresas utilicen estrategias de mercadotecnia y que el bien verde realmente no sea tan bueno como nos promete. Yo me quiero enfocar en un caso donde sí es bueno, sí es perfecta su calidad, es un bien ambiental, no me va a contaminar. Entonces puedo tener esta situación. El bien verde no me va a contaminar y por otra parte un bien café me genera siempre una unidad de contaminación. Entonces en esa parte puedo controlar cuánto emite cada producto, puedo cambiar la distribución del ingreso. Yo en el juego puedo decir, ¿sabes qué? Este grupo todos tienen el mismo ingreso, en este otro grupo hay desigualdad y vemos cómo, cómo se va relacionando todo esto. Entonces, de cierta manera, puedo crear distintas clases socioeconómicas dentro del ingreso. Va a haber participantes que tengan un ingreso bajo, otros con un ingreso medio y después con un ingreso alto. Y al mismo tiempo, podemos tener información acertada sobre la calidad del medio ambiente. Por ejemplo, ayer que hubo contingencia, sabemos que, pues bueno, había contaminación. ¿Qué tan mal estamos? ¿Es extremadamente grave o solo lo suficiente para que se haya activado la contingencia? Usualmente no lo sabemos. Con el experimento quito toda esta incertidumbre y le digo a mis participantes, así está la calidad del medio ambiente, ustedes tomen sus decisiones. Y una vez que ya diseño el experimento, tengo los datos, pues ahora sí como spoiler alert, realmente las predicciones no son exactamente certeras, entonces me meto un poco a modelos de economía del comportamiento para tratar de entender cuáles fueron las motivaciones individuales que me permitieran explicar los resultados del experimento. Entonces, como un pequeño avance de los resultados, a nivel teórico, lo que encuentro es que la demanda del bien café sigue el patrón de una curva de Kuznets medioambiental. En desarrollo económico, la curva de Kuznets básicamente nos dice que a medida que las economías crecen, va a empezar a haber mucha desigualdad del ingreso. Primero va a haber pocas personas, no sé, pensemos en la época de la Revolución Industrial, los burgueses empezaron a tener mucho dinero y las clases trabajadoras tenían casi nada. Pero a medida que seguimos creciendo, llegamos a un punto en el que la desigualdad comienza a reducirse, hasta buscar tener sociedades más igualitarias. Caso, por ejemplo, los países nórdicos, Japón, Australia. Esta es nada más la curva de Kuznets. En mi caso, la curva de Kuznets medioambiental es que tú empiezas a crecer y vas a generar más contaminación,
Hasta que llega un punto donde te das cuenta, sabes que ya crecí mucho, ya puedo tener innovación tecnológica, puedo encontrar la manera de abatir esta contaminación a medida de que sigo creciendo. Entonces, llega un punto donde ya dejas de contaminar, sigues creciendo y puedes reducir la huella ecológica que estás generando. Entonces, esto yo lo encuentro a nivel individual. ¿Qué significa? Que si tú tienes un bajo ingreso y te doy un poco más, vas a aumentar tu demanda del bien café hasta que llega un punto donde te vas a dar cuenta que, ¿sabes qué? Ya puedo empezar a sustituirlo por el bien verde hasta un punto donde me puedo volver completamente un consumidor ambiental. Extiendo este resultado individual a algo más social, más agregado, y encuentro entonces que no hay una predicción contundente sobre la relación entre desigualdad y calidad del medio ambiente. Puede ser de que a medida de que haya más desigualdad, el ambiente mejore, empeore o no pase absolutamente nada. O sea, empezamos iguales, de género, desigualdad, y todos los resultados son los mismos. Eso es un resultado un poco extraño, pero es muy común en modelos teóricos de provisión de bienes públicos, que voy a hablar un poquito más adelante de esto. En el experimento, lo que sí confirmo es el resultado individual. O sea, mis participantes sí se comportan de cierta manera que su demanda de bien café sí describe esta curva de costes medioambiental. Si tienen ingreso bajo y te doy un poco más, vas a contaminar más. Si tenías un ingreso medio, empiezas a contaminar menos porque ya te alcanza el bien verde. Y si tú tienes ya mucho ingreso, pues realmente eras verde, entonces no tenías por qué contaminar más. La situación se encuentra, algo interesante, que descubres que si tú tenías un ingreso bajo, para tú tener tu mayor ganancia en el experimento, te convenía comprar únicamente el bien café, y encuentro que en la mayoría de las situaciones no hacen eso. Sí empiezan a comprar el bien verde incluso cuando no deberían. No están maximizando sus ganancias del juego. Y por otra parte, quienes tenían el ingreso alto consumen el bien café aunque no deberían. No les convenía individualmente. Entonces hay como situaciones donde, ok, realmente no nos encantan los extremos, nos gusta mezclar un poquito nuestro consumo, haciendo un poco referencia a que nuestras preferencias verdaderamente son convexas. Entonces, debido a estas situaciones de los que veo, encuentro que la desigualdad del ingreso no va a empeorar la calidad del medio ambiente. O dicho de otra forma, o no generó ningún daño adicional o incluso la mejoró. Lo cual de cierta forma es como, ok, sigue existiendo esta dicotomía entre en qué me enfoco, en el problema social, reducir la desigualdad, o en el problema ambiental, mejorar nuestra calidad del medio ambiente. Entonces, cuando me pongo a analizar los resultados, veo, ok, ¿qué teorías pueden explicar lo que yo encontré? Y realmente son dos. El altruismo impuro, que es básicamente yo hago el bien, no porque necesariamente me importa hacer el bien, o sea, porque los demás van a estar bien, sino porque yo quiero hacer. Es algo meramente egoísta. No compro el bien verde no porque mejore el ambiente, sino porque se siente bien consumir verde. Y otra que se conoce como conformismo, que es más o menos como se genera una norma social, un estándar de yo veo mis vecinos, o en el caso del experimento, los demás participantes en mi grupo, cómo se van comportando. Digo, ¿sabes qué? Yo estoy contaminando mucho, no quiero ser esa persona, voy a reducir un poco mi contaminación. O de la otra forma, estoy viendo como de, hey, yo fui verde, veo que todo el mundo está contaminando, pues yo también voy a contaminar. Entonces, estas dos teorías ayudan a explicar los resultados que encontré. Un poco de revisión de literatura, lo que les digo, encontré que hay mucha evidencia mixta entre lo que es desigualdad del ingreso y provisión de bienes públicos, calidad del medio ambiente. A nivel teórico, hay quien muchas veces salía de que el teorema de neutralidad es, puedo generar desigualdad del ingreso, pero cuando hay presencia de bienes públicos, no va a pasar nada. Y esto ocurría porque por cada peso que yo, no sé, en una redistribución yo te quito un peso, dejas de donar un peso, pero la persona que recibió el ingreso, su mejor respuesta es, ok, recibiste el peso de más, también lo voy a donar. Termina no habiendo ningún impacto. Esto solamente ocurre si todo el mundo dona. Cuando no se dona, entonces llega un punto donde vemos, ok, la desigualdad mejora la provisión de bienes públicos. Esto a nivel, les digo, nada más teórico. Pero, por ejemplo, si el bien público es impuro, o sea que también tiene un valor privado, entonces no sabes que el resultado se revierte. Entonces, en cierta forma, el medio ambiente a veces es como un bien público impuro. Recibimos un valor público, pero también privado, porque no sé, nos gusta ver que el ambiente esté verde o que haya flores.
y no necesariamente es algo que compartimos públicamente, solo es algo privado. A nivel experimental, ha habido muchos también resultados mixtos. Hay experimentos donde más desigualdad genera mayores donaciones a bienes públicos, pero hay otros donde es totalmente al revés. Incluso también si hay políticas fiscales dentro de los experimentos, vemos resultados mixtos. Entonces, no hay una evidencia contundente de cuál es el efecto concreto. No sabemos si es positivo o negativo o si realmente es neutral. Entonces, pues esta motivación, digo, a ver, ok, tiene que haber alguna base teórica que nos permita entender bien por qué la provisión de bienes públicos y desigualdad tienen esta relación tan extraña. Entonces, el modelo, pues es basado mucho en clases de microeconomía intermedia, a veces teoría económica un poquito avanzada, no tanto. Entonces, yo lo que supongo es de que vamos a tener preferencias sobre un consumo privado, que yo denoto con la letra X, y un bien público, que es la calidad ambiental, y que denoto con la letra Y. Entonces, mi consumo privado, yo lo satisfago al comprar ya sea bienes verdes, que denoto como G, o bienes cafés, que denoto como B. Entonces, yo lo que digo aquí, el consumo de una unidad del bien café me va a reducir mi bien público en una unidad. Me va a generar contaminación o una externalidad negativa. Aquí la situación está en que el precio del bien verde tiene que ser mayor que el precio del bien café. De lo contrario, no tendríamos ningún dilema social. Si el precio del bien café fuera menor o igual, no tendría ningún sentido estar consumiendo bienes cafés, porque consumiríamos algo más caro que además genera daño. Entonces aquí, este es el caso interesante. Cuando el bien verde es más caro y genera una cierta presión interna de, ok, ¿a qué le voy a dar más peso? Un ejemplo de cómo se puede ver esto, pensemos en los focos. Realmente no importa si la electricidad viene por energía renovable o combustible fósil. Yo cuando prendo el foco busco que me ilumine en el cuarto. La diferencia va a venir en, ok, ¿qué tanto me va a preocupar el medio ambiente? ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a pagar a que venga de energía renovable que va a ser más caro o de combustibles fósiles que técnicamente es un poco más barato? Entonces ahí sí va a estar esa diferencia. Entonces el modelo, de forma general, ¿cómo se ve? Pues yo tengo una utilidad que está determinado por mi consumo privado y la calidad del medio ambiente, pero mi restricción presupuestaria está determinada por los bienes que yo voy a estar consumiendo, el bien verde y el bien café. Entonces tengo que generar otras restricciones para poder tener un mapeo de como el servicio que recibo a los bienes que estoy comprando. Entonces el consumo privado me da lo mismo si viene del bien verde o del bien café. Aquí en este sentido son bienes sustitutos. La diferencia va a venir de la calidad del medio ambiente. Yo, después de ver este Y menos I significa la calidad que yo recibo, después de que todo el mundo hizo sus decisiones de consumo, veo yo como esta señal y digo, ok, voy a consumir tantas cantidades del bien café y por lo tanto voy a tener una calidad medioambiental final. Entonces aquí lo que les digo, lo que yo recibo es con una calidad medioambiental como un mundo pristino, donde no hay contaminación, que va a estar determinado por la contaminación o el consumo de café de todas las demás personas en la economía. No sé si hasta aquí esto queda un poco claro o si se me confundieron. O Luis Enrique, no sé si puede haber pausas para dudas. Claro, claro. Este, ¿No? Parece que todo bien. Va. Si no, de todos modos, aquí bueno, tengo también representación gráfica para que quede un poco más claro. Rápidamente, o sea, como qué supuestos uso son, pues, digo, los básicos en teoría microeconómica. La utilidad es una función cuasi cóncava, creciente en mi consumo privado y en la calidad del ambiente que yo recibo. Y tengo un supuesto de normalidad. En algunos modelos, el supuesto de normalidad simplemente se dice, es como el bien café, todos los bienes son normales. A mayor ingreso, incrementa la demanda. Aquí no quiero hacerlo tan explícito por unas razones, porque no siempre va a ser normal lo que yo quiero obtener, sino más bien como a medida que yo veo que aumenta la calidad del medio ambiente, sí voy a demandar más, pero no del todo. O sea, a medida de que aumenta la calidad del medio ambiente, yo tengo un poquito de incentivo de contaminar tantito más. Y esto sí me sigue generando una relación positiva entre ingreso y servicio privado y calidad del medio ambiente, pero no necesariamente con los bienes.
Entonces, también, bueno, hago varias matemáticas, si les interesa eso lo podemos hablar después, pero llego como a dos condiciones necesarias y suficientes de qué tiene que estar ocurriendo con las derivadas dobles. Entonces, para que quede un poco más claro, es gráficamente qué está ocurriendo. Entonces, en un plano X del consumo privado y Y calidad del medio ambiente, yo me voy a fijar aquí, ok, es mi hora de consumir, veo qué calidad del medio ambiente estoy recibiendo. Entonces, si no consumo nada, estoy en el punto A. Si solamente voy a consumir el bien verde, no afecto al medio ambiente y sí puedo aumentar mi servicio, mi consumo privado. Y puedo llegar hasta el punto B, que es donde agoto todo mi ingreso por unidad, por precio del bien verde. Por otra parte, si yo quiero consumir solamente el bien café, bueno, es por cada unidad que yo voy a consumir, reduzco una unidad de calidad medioambiental y como es un bien más barato, puedo incrementar mi consumo privado, entonces llegar hasta un punto C. Entonces, la unión entre el punto B y el punto C realmente es mi restricción presupuestaria en este punto. Entonces, ahí es ver, bueno, dónde va a caer mi curva de indiferencia para yo tomar mi mejor decisión. Entonces, supongamos que queda en algún punto intermedio. Básicamente aquí, mi tasa marginal de sustitución lo que me está diciendo es que yo estoy dispuesto a pagar la diferencia del precio del bien verde y el bien café con tal de preservar una unidad de calidad del medio ambiente. Está perfectamente identificado, entonces yo aquí puedo ver, contaminé esto, entonces como la pendiente es -1, lo puedo aquí mapear y decir, ok, contamino, tengo este consumo de bien café y el restante es de bienes verdes. Entonces este es un caso donde cae intermedio. Si yo tengo una restricción presupuestaria muy pequeña, voy a estar en un punto donde la curva de indiferencia tengo una solución de esquina. Me conviene estar siempre en este punto C, lo cual significa que yo en esa situación no estoy dispuesto a pagar esa diferencia de precios por proteger el medio ambiente. Es realmente muy caro para mí, no vale la pena. Pero si al contrario yo tengo mucho presupuesto y se incrementa mucho mi conjunto presupuestario, yo puedo llegar a la otra esquina. Voy a estar en un punto B. Y digo, ¿sabes qué? Para mí proteger el medio ambiente una unidad más vale mucho más que la diferencia de precio que yo tengo que pagar entre el bien verde y el bien café. Entonces podemos ver de que está pequeño aquí mi conjunto presupuestario, voy a quedar en un punto C, va a crecer y ya puedo estar en una solución interna donde está perfectamente identificada mi tasa marginal de sustitución con la diferencia de precios y eventualmente llegar a donde ya es muy grande y todo va a estar haciendo otra esquina en el punto B. Entonces, como resultados rápidos, bueno, encuentro que va a haber un equilibrio de Nash único, que es importante y después lo explico, pero primero es que siempre van a haber dos niveles críticos de ingreso determinados por tus preferencias que me van a generar tres conjuntos de consumidores. Entonces, si tú estás debajo del primer umbral de ingreso, tú vas a ser un consumidor café. Únicamente vas a dedicarte a consumir bienes cafés. Y esto está determinado, este nivel de ingreso, por la diferencia de precios y por el nivel de calidad ambiental que vas a estar recibiendo. Si tú estás entre los dos umbrales, vas a ser un consumidor mixto y si tú rebasas el segundo, ya te vuelves un consumidor verde. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que va a implicar? Entonces, antes de este primer umbral, a medida de que tú empiezas a recibir un mayor ingreso, vas a aumentar tu demanda del bien café, vas a estar contaminando más. Llegamos al primer umbral y es cuando te das cuenta, oh, ya me alcanza para poder comprar el bien verde, ya no necesito tanto consumo privado. Entonces aquí es como se revierte como esa preferencia, se convierte en un bien inferior y empiezo a demandar unidades del bien verde. Y esta relación entre que ahora el café es inferior, el verde es normal, llego al segundo umbral y aquí puedo decir, ah, ya puedo ser un consumidor verde, ya no necesito contaminar. Entonces, esta parte de la demanda del bien café es a lo que me refiero de la curva de Kuznets medioambiental. A medida de que crezco,
contamino más hasta que llega un punto donde digo, ¿sabes qué? Puedo hacerlo a la inversa y voy a reducir mi contaminación, mi huella de carbono. Entonces, el equilibrio único, para no ser esta explicación tan pesada, básicamente cada consumidor se va a estar dando cuenta de, ok, ¿qué calidad del medio ambiente estoy recibiendo? Entonces todos van a acomodarse de cierta forma, van a decidir endógenamente, yo quiero ser un verde, café o mixto, y nos vamos a acomodar hasta el punto donde converge todo. Nadie va a tener incentivos a desviarse. Entonces, ok, dado que hay solamente un equilibrio único, lo bueno aquí es de que entonces puedo hacer estática comparativa. ¿Qué pasa si entonces yo empiezo a meterme con la distribución del ingreso? Yo que le quito ingreso a alguien y se lo doy a alguien más, ¿qué va a pasar? Entonces notemos aquí, a un consumidor café, si tú le quitas ingreso, va a reducir su consumo, va a mejorar el medio ambiente. Generas desigualdad, pero apoyas el medio ambiente. El dilema individual social. Si por el contrario tú le das más ingreso, hay más contaminación, pero reduces desigualdad. Entonces ahí donde también hay otro problema. Pero si nos enfocamos en los consumidores mixtos, si aquí tú le das más ingreso, va a reducir su impacto en el ambiente. Entonces, si por ejemplo ese ingreso venía de un consumidor verde, si tú le quitas ingreso o le das más, no va a pasar nada con el medio ambiente, pues ya no estaban generando ningún problema ambiental porque no tienen consumo café. Entonces, ok, viendo estos resultados individuales de cómo los tres grupos se comportan cuando cambia su ingreso, puedo tener una tabla, digo, ok, ¿qué pasa si yo genero desigualdad y le quito dinero, ya sea de un consumidor verde, mixto o café, y se lo doy a uno verde, mixto o café? Pues lo que encuentro es de que si estas transferencias son entre miembros del mismo grupo, o sea, del mismo conjunto de verdes a verdes, de mixtos a mixtos o de cafés a cafés, no va a pasar nada. No hay ningún impacto en la calidad del medio ambiente, que esto es congruente con lo que dicen los modelos básicos de provisión de bienes públicos. Es el mismo resultado. Pero si entonces yo empiezo a hacer genero desigualdad entre miembros de diferentes grupos, entonces ya veo efectos en la calidad del medio ambiente. Si yo le traslado del verde al mixto, mejora la calidad del medio ambiente. O sea, aquí puedo estar reduciendo desigualdad y mejorando la calidad del medio ambiente. Esto es una buena señal. O sea, esto es un resultado que nos indica que sí podemos tener un famoso doble dividendo. Podemos atacar el problema social y ambiental simultáneamente. Estas son buenas noticias. Ahora, el problema es de que hay situaciones donde si yo genero desigualdad, vamos a tener un impacto ambiental negativo. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo hacemos estas redistribuciones? ¿Cómo jugamos con la desigualdad? Hay puntos donde es bueno, pero hay que tener cuidado. No es una receta fácil ni sencilla. Hay que identificar perfectamente quiénes pertenecen a estos grupos. Entonces, aquí es como resumen de lo que les acabo de decir. Entonces, si yo disminuyo desigualdad entre consumidores del mismo conjunto, no pasa nada, que es congruente con los resultados teóricos en mucha de la literatura. Sí es posible reducir desigualdad y tener mejor calidad del medio ambiente, por ejemplo, pasar de un consumidor verde a uno mixto, pero también podemos tener peor calidad del ambiente si reducimos desigualdad, darle de un mixto a un café. Una sociedad más igual, pero con mayor contaminación. Entonces, antes de pasar a la parte de datos, ¿alguna duda? Ok, entonces supongo que vamos bien. Entonces, ¿qué datos puedo yo utilizar para probar este modelo, para ver si realmente estoy haciendo una representación válida de la realidad? Entonces, pues tengo predicciones directas, tanto a nivel grupal como individual, pero pues para probarlo tengo que estar analizando cambios en la distribución del ingreso, que además no tengan que ver con nada relacionado al modelo y que efectivamente se puedan hacer. Esto no es tan fácil. Hay pocas situaciones donde esto ocurre, que la distribución del ingreso sea exógena y factible. Un caso que se me ocurre es cuando llega un ladrón, te quita tu dinero, se lo da a su familia, y pues bueno, eso no tiene nada que ver con el consumo ambiental, pero no es muy ético. Y no hay datos al respecto. Otra es de que los consumidores, como les decía, deben tener información perfecta.
deben poder confiar en la calidad del bien verde y conocer exactamente cómo es la calidad del medio ambiente. Esto no siempre ocurre. Este modelo, en mi modelo ahorita, pues no me metía nada de incertidumbre. Y por otra parte, el bien verde y el bien café deben tener la misma calidad en cuanto al consumo privado. O sea, no hay ninguna diferencia entre ellos. Entonces, el ejemplo que yo les tenía son los focos. O sea, no importa si yo uso la energía renovable o el combustible fósil, el mismo foco me va a dar el mismo nivel de iluminación. Entonces, dado que es difícil poder construir una base de datos que contenga todas estas limitantes, a lo que me dediqué es, bueno, hay que diseñar un experimento controlado, un experimento de laboratorio. Entonces, ¿cómo diseño este experimento? ¿Cómo hago para que la gente juegue y realmente alinee pues, toda su conducta a como lo haría en la vida real? Entonces, si queremos generar eso, pues es bueno, hay que pagarles acorde a sus resultados en el experimento. Hay dar un incentivo monetario. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Hice un experimento presencial, invité a estudiantes universitarios a que fueran al laboratorio y les digo, ¿saben qué? Es un pequeño juego. Dependiendo cómo se comporten sus resultados, les voy a pagar cierta cantidad de dinero. Entonces, las personas que llegaban al laboratorio, aleatoriamente formaba grupos de 3 personas y entre esos grupos les decía, ok, van a haber 20 rondas en las cuales van a estar jugando, van a estar tomando decisiones de consumo. Entonces, yo lo que les digo, puedes consumir un bien verde que te va a costar 5 monedas que yo te voy a dar, o puedes comprar un bien café que te va a costar 1 moneda de los que yo te voy a dar. ¿Cómo les voy a distribuir su ingreso? Pues en 10 rondas, cada quien en el grupo va a recibir el mismo ingreso y en 10 rondas va a haber desigualdad. Alguien va a tener más dinero que los demás participantes. Algo que sí es clave es que el ingreso grupal siempre va a ser el mismo. Esto lo hago para de que no haya nada que se pueda confundir de que hay efectos por que haya habido crecimiento económico. Únicamente me estoy enfocando en cuestiones de desigualdad. Creo que alguien escribió en el chat. Ah, ok. Entonces, bueno, tengo una función de pago que es como equivalente a una utilidad cuasi lineal. Entonces, básicamente, como funcionaba, es de que yo les decía a mis participantes, tú vas a tener 2 formas de ganar dinero. Una va a estar determinada por tu consumo privado. Entonces te voy a decir, no me importa cuántas unidades de bien verde o bien café consumas, te van a valer lo mismo. Si consumiste 5 y 2, pues en total tienes 7 y este va a ser tu pago por esas 7 unidades de consumo. Pero también va a haber lo que es como una cuenta pública, o sea, el ingreso grupal. Entonces todo el mundo entra a esta cuenta pública, saben cuánto vale, pero por cada bien café que alguien del grupo consuma, les voy a estar quitando un pedazo de esta cuenta. Entonces tú puedes consumir muchas unidades del bien café y perfecto, vas a tener muchas ganancias como privadas, pero la parte pública que podrías haber ganado se va a esfumar. Entonces la misma parte para que haya como este dilema de, ok, quiero contaminar mucho, pero al mismo tiempo quiero buena calidad del medio ambiente, ¿hasta qué rango lo voy a empezar a hacer? ¿Cuándo decido ser verde, cuándo mixto y cuándo café? Entonces, bueno, de esta función de pago que tengo acá, encuentro como las funciones de mejor respuesta. A ver, dependiendo de cuánto ingreso tú recibiste, qué es lo que definitivamente te conviene hacer. Y entonces elijo una función cuasi lineal porque me da cosas como muy claras. Lo que encuentro es, ok, todas aquellas personas que hayan recibido menos de 30 monedas, les conviene ser consumidores cafés, destinar todo su ingreso a consumir el bien café sin importar lo que las demás personas en el grupo hagan. Si tú estás entre 30 y 150 unidades de ingreso, ya vas a ser un consumidor mixto. Es lo que te conviene. A mayor ingreso, te conviene reducir tu demanda del bien café y comenzar a aumentar la demanda del bien verde hasta que llegamos a un punto donde haya participantes con 150 monedas. Y aquí es lo mejor que les hubiera convenido, es ser únicamente consumidores verdes. Entonces, esto replica, como este diseño, replica la predicción teórica generalizada que yo tenía. Entonces, los tratamientos que hice y cuáles fueron mis hipótesis. Entonces, primero comparé grupos de control y grupos de tratamiento que llamaba yo neutrales. Entonces, el control es cuando hay una sociedad completamente igual.
a todos los participantes les di 90 monedas de ingreso. Entonces, de las funciones pasadas, pues, lo que les convenía individualmente era consumir 15 unidades del bien café. Entonces, iba a haber 45 unidades de contaminación. Ah, y algo que se me olvidó explicar, la calidad ambiental empezaba en 90 unidades. Entonces, como aquí son 45 unidades de contaminación, pues el medio ambiente, en teoría, tendría que quedarse en 45. Para cuando hay desigualdad, lo que va a estar ocurriendo es de que a este participante le quito 40 monedas y se las traslado a este otro participante. Entonces, la predicción teórica es de que, ok, quien perdió estas 40 monedas va a aumentar su consumo del bien café, a quien no le pasó nada se queda igual, y quien recibió más ingreso, ahora le convendría reducir su consumo del bien café. Pero noten que ya en el agregado, estas unidades son las mismas que acá arriba. Entonces, la misma contaminación en un tratamiento que en otro. Entonces, la calidad ambiental no tendría que cambiar. Entonces, es una de las predicciones que yo encuentro. Entonces, noten que aquí estos tres participantes hubieran sido consumidores mixtos. Aquí en esta nueva distribución siguen siendo mixtos. Como la desigualdad fue entre miembros del mismo grupo, no debería de pasar absolutamente nada. Entonces, esa es la primera hipótesis que yo tengo. Este tratamiento neutral me va a generar la misma calidad ambiental que el control que yo tengo. Un segundo tratamiento, que es como el que yo llamo el tratamiento incremental, digo, ok, ahora la desigualdad es muchísimo más perversa. En lugar de quitarle 40 a esta persona, le voy a quitar 75 unidades y se las paso a esta otra persona. Entonces aquí lo que va a pasar es que estoy llevando a esta persona al primer umbral de ingreso, que era 30. Entonces a partir de ahí, pues empieza a aumentar su consumo del bien café hasta que llega al 30 y entonces ahí si le empiezo a quitar, pues ya no tiene capacidad de consumo, está más limitada. Entonces si llega a 15, pues lo que le conviene es, ok, todas estas 15 monedas al consumo del bien café, esta de 90 igual no le pasa nada, y esta persona recibió tanto dinero y pasó el umbral de 150 y ya no le conviene comprar el bien café, puro bien verde. Entonces, por yo restringir la capacidad de consumo de esta persona y darle mucho a esta otra, lo que está ocurriendo es de que hay menos contaminación y por lo tanto mejor calidad del medio ambiente. Entonces, yo en teoría encuentro un tratamiento que sí me puede generar mejor calidad ambiental que la situación de igualdad. Entonces, aquí es más desigualdad, pero mejor calidad del medio ambiente. Y por último, el tratamiento como de deterioro. Pues ya no solamente le quito dinero a una persona, se lo quito a dos, les quito 60 unidades y todas estas 120 se las paso a esta persona. Entonces aquí estoy generando mucha desigualdad. Es como vean, como en una época feudal, aquí está el señor feudal que tiene todo, casi todos los recursos, y aquí las demás personas muy poco. Entonces aquí, pues lo que les conviene a estas personas es todo del bien café, generar más contaminación, y pues esto genera un problema, porque aquí mucha desigualdad empeoró la calidad del medio ambiente. Entonces, más desigualdad, peor ambiente. Viéndolo al revés, si pasamos de aquí, del deterioro al control, entonces aquí lo que nos dice, ok, si pasamos una situación de igualdad, podemos mejorar la calidad del medio ambiente, que es la parte donde en teoría nos interesaría estar. ¿Cómo podemos reducir desigualdad y problemas ambientales al mismo tiempo? Entonces, ya que tengo el diseño, las hipótesis, hice varias sesiones, invité a varias personas. Entonces, estos son los resultados que encontré. Entonces, a nivel grupal, aquí es como comparo todos los que estuvieron en el tratamiento neutral. Entonces, la parte blanca es cuando había la situación de igualdad y la parte gris cuando hay desigualdad. Entonces, en este tratamiento, que la predicción es de que no tendría que pasar nada con la calidad del medio ambiente, efectivamente no pasó nada, es prácticamente la misma calidad. Algo que sí encuentro es de que es todavía menor de lo que yo había predicho, pero el cambio no es significativo, es básicamente la misma calidad del medio ambiente. Entonces, ahí esa primera hipótesis se cumple de cierta manera. En el tratamiento donde la desigualdad tenía que mejorar la calidad del medio ambiente, noto que débilmente no es significativo, pero sí hay una diferencia entre la situación de igualdad y desigualdad. No mejoró mucho, probablemente casi nada,
pero al menos no lo empeoró. Y donde tendríamos que haber tenido una peor calidad del medio ambiente, ocurrió todo lo contrario. Mejoró la calidad del medio ambiente, en la situación donde yo había predicho que tenía que haber sido al revés. Entonces, esta parte, este tratamiento, pues es el que se vuelve interesante, porque si estos dos están cumpliendo lo que mi modelo había predicho, ¿por qué aquí no lo encuentro? Es lo que de entrada a mí me llamó más la atención. Entonces digo, bueno, ok, el tratamiento grupal, pues tengo que desagregarlo un poco más y ver qué está pasando a nivel individual. Entonces, yéndonos al tratamiento neutral, a ver, aquí qué pasó. Entonces, del lado izquierdo, aquí en cada panel, son el bien verde, quién consumió el bien verde, y aquí el bien café. Entonces, yo veo que si tú tenías un ingreso bajo, pasando de igualdad a desigualdad, efectivamente estabas reduciendo tu consumo del bien verde, aumentando el del bien café, y todo como está dentro de la predicción. Igual un poquito más alto el consumo de bien café de quien tiene ingreso alto, pero a ver, o sea, como coincidía con lo que yo había predicho. Entonces, el tratamiento neutral, no hay realmente nada extraño, o sea, todo igual. Con los pagos individuales, claro que no expliqué mucho, pero es básicamente la predicción es de que todo el mundo recibiera los mismos pagos, sin importar si tienes ingreso bajo, medio, alto, y efectivamente pasa. Entonces, este tratamiento neutral sí más o menos se acopló a las predicciones que yo había hecho. En el de incremento, que también se medio acopló, veo que quien tiene ingreso bajo, la predicción es de que no consumiera nada del bien verde. De aquí no se alcanza a ver tan perfecto, pero esto realmente nunca es cero. Siempre son 1 o 2 unidades del bien verde que están consumiendo. Entonces, acuérdense, el modelo predecía, no tienes que consumir ninguna unidad del bien verde, y sin embargo, estas personas sí consumen aunque sea tantito, a pesar de que en teoría iba en contra de su beneficio individual. Y por otro lado, quien tiene el ingreso alto, aquí la predicción es no consuman el bien café, y realmente están consumiendo bastante. O sea, les convenía estar en cero y están consumiendo casi 10 unidades en promedio por cada tratamiento. Es como, ok, aquí no hay mucho sentido porque tú tendrías que estar en un punto donde esto es cero, todo tu consumo del bien verde hasta arriba, y no lo hicieron. No disminuyeron su consumo. Entonces, como primera señal, ok, aquí en las partes bajas del ingreso, la predicción no se cumple, y también en las partes altas del ingreso. Algo está ocurriendo. Entonces también, bueno, en los pagos veo que quien tiene ingreso bajo sí le fue mucho peor de lo que se esperaba, pero también a quien tenía ingreso medio e ingreso alto. Entonces ahí como que esa relación de que no se redujera tanto de que se redujera más de lo que yo esperaba la calidad del medio ambiente, impactó en los pagos individuales. Entonces es una señal como de pérdida de bienestar. Y en el tratamiento de deterioro, que es en el que les digo que es como realmente el interesante, porque ocurrió todo lo contrario. Veo, entonces aquí tenía 2 participantes con un ingreso bajo y uno con un ingreso altísimo. Lo que les convenía es tampoco comprar unidades del bien verde, y sin embargo sí estaban comprando 2, 3 unidades en promedio cada ronda. O sea, había algo que prevenía que se fueran al 100% al café, y lo mismo con el ingreso alto y el consumo del bien café. A pesar de que le convenía consumir cero, siempre estaba consumiendo alrededor de 7, 8 unidades. Entonces ahí se replicó lo que había visto en el otro tratamiento. No se están yendo a esta como solución de esquina que yo había predicho. Hay algo que les está impidiendo tomar esta decisión si quieren verla drástica. Buscan como mezclar un poco su consumo, como una señal de que, ok, lo que vemos en teoría en ya cursos un poco más avanzados de micro sobre los axiomas de las preferencias, bueno, realmente sí tenemos preferencias muy convexas. Preferimos promedios a extremos. Entonces, en cuestiones de pagos, pues veo que realmente los de ingreso bajo les fue igual en situación de igualdad, pero los que tenían ingreso alto sí les fue mucho mejor, que tiene cierto sentido. Entonces, regresando, entonces, viendo los resultados, comparando, o sea, en la línea café y verde son los resultados actuales, y las punteadas son como la comparación con la predicción teórica. Entonces, yo lo que había dicho es de que antes de los 30 unidades de ingreso, con 30 monedas o menos, tú tendrías que dedicar todo tu consumo al bien café. Y veo que, o sea, sí, el consumo del bien café va aumentando a medida que tienes más ingreso, pero el bien café no es cero. O sea, sí hay algo
que te lo está jalando hacia arriba y llegamos a un punto donde, ok, está aumentando simultáneamente mi demanda del bien café y también mi demanda del bien verde. El modelo teórico no predecía eso, o sea, de hecho era como algo más drástico. En el momento que tú empiezas a consumir el bien verde, el bien café tiene que volverse inferior y no está pasando eso. O sea, tengo buena parte de la distribución del ingreso donde los dos bienes son normales. Lo que sí encuentro es de que, ok, pero sí existe este cambio, este punto de quiebre en el cual la demanda del bien café se vuelve inferior y sigue aumentando la demanda del bien verde. Entonces, en esa parte no, el modelo no está tan errado. Sí predice este punto de quiebre, donde ahora el bien café se vuelve inferior, pero ¿qué está ocurriendo? Entonces, aquí en la parte alta de la distribución del ingreso, no, el consumo del bien café no se está volviendo cero. La predicción era en que en 150 eso tenía que ocurrir, que te vuelves un consumidor verde, y yo encuentro que en 210, muy elevado, no está pasando, siguen siendo consumidores mixtos. Entonces, como entender, ok, aquí esta elasticidad de ingreso es muy, muy baja. O sea, sí estoy incentivando el consumo verde bastante, pero no estamos desincentivando el consumo café. No hay una relación uno a uno. Entonces, ok, el modelo teórico predice ciertas cosas, pero no fue 100% acertado. Hay oportunidad de mejorarlo un poco y tratar de ver, ok, ¿qué ocurrió? ¿Qué está pasando? Entonces, decir, bueno, ¿qué estuvo mal? ¿El modelo o los datos? Pues bueno, el modelo son los supuestos que yo tenía, realmente son las matemáticas, no está capturando todo, pero sí está capturando algo que vale la pena explorar más. Los datos son incorrectos, pues no, pues es como la gente realmente se comportó. O sea, puse a mis participantes en una situación donde se estaban jugando dinero de por medio, entonces pues les voy a creer que sí se están comportando como lo hubieran hecho en la vida real. Entonces, a ver, hay que explicar estas desviaciones. ¿Por qué no ocurrió exactamente lo que yo había? Pero bueno, no yo, sino estaba la predicción del modelo. Entonces, lo principal es ver cómo la clase va. Si tú recibiste un ingreso bajo, tú estás comprando el bien verde en situaciones donde no deberías. Y no deberías porque entonces no estás maximizando tu pago del experimento. Tal vez tienes otras motivaciones. Del otro lado, si tú tienes el ingreso alto, estás comprando también el bien café cuando no deberías, de acuerdo al modelo. Pero entonces, ok, claramente lo están haciendo. ¿Cuál es la motivación detrás? Entonces, pues bueno, me metí como extensiones conductuales. A ver, ¿puedo encontrar alguna clase de diferencia diferente que me permita explicar estas dos desviaciones? Y la respuesta fue sí. Uno era lo que decía el altruismo impuro por el bien verde. Si yo quiero consumir verde solo porque me causa felicidad hacerlo, explica cierta parte, y lo mismo la parte de conformidad. Yo estar revisando qué están haciendo o qué está ocurriendo con mis grupos y ver, ok, no quiero que me vean la cara, pero tampoco quiero pasarme de lanza. Quiero mantener un cierto nivel para no ser esa persona o que está haciendo todo demasiado bien o todo demasiado mal. Quiero mantenerme dentro del promedio. Entonces, rápidamente, con el altruismo impuro, tengo la misma función de utilidad, pero le agrego otra función que depende de mi consumo verde. Entonces, nada más le agrego esta función, mantengo todos los demás supuestos teóricos que yo tuve al principio sobre esta función de utilidad, y lo que encuentro es, ¿cuál es la diferencia de incluir este componente con respecto a cuando nada más tenía esta función de utilidad? Entonces, lo primero que ocurre es que los niveles críticos de ingreso se van a reducir, se van a ir hacia la izquierda. Eso significa que yo me vuelvo un consumidor mixto más temprano. En el modelo sería, en el experimento, perdón, hubieran sido 30 monedas, pero con el altruismo puro me dicen, no, ¿sabes qué? Hubieran sido 5 o 10. Pero también me dice, esto también va a ocurrir en el segundo nivel de ingreso, que era 150, entonces en teoría tendría que ser 120, 100. Pero claramente veo que eso no pasa. Entonces me explica qué pasa en la parte baja de la distribución, pero no en la parte alta. Algo que sí me permite explicar adicionalmente es que el bien normal y el bien verde y el bien café sean bienes normales simultáneamente. Pues más o menos con una simulación, ¿cómo se ve?
reduzco los niveles de ingreso críticos y veo aquí hay cierta parte donde sigue creciendo el bien café, el bien verde también está creciendo, pero va a llegar un punto donde eventualmente este se tiene que volver inferior y este modelo predice te vas a volver un bien verde, un consumidor verde mucho más pronto que lo predicho por el modelo inicial, lo cual claramente no pasó en el ingreso. Entonces, esta parte me la explica bien, pero esta de acá realmente no. Entonces, esta no puede ser la única explicación. Tiene que haber algo más. Entonces, el modelo de conformidad. Entonces, básicamente aquí, en lugar de, aquí le agrego otra función de utilidad, que es yo tengo mi consumo del bien café y lo voy a comparar con el promedio que está ocurriendo en mi grupo. Entonces, si aquí esta diferencia es cero, estoy en el promedio, no pasa absolutamente nada, estoy feliz, esto es cero, pero si hay alguna diferencia, entonces esto va a ser negativo y voy a tener una menor utilidad individual. Entonces, ¿qué me genera esto? Me va a decir, ok, los niveles de críticos ahora se van a expandir. Tú te vas a volver un consumidor mixto mucho antes de lo que predice el modelo base, lo cual sí viene el experimento que ocurrió, y al mismo tiempo la transición hacia ser un consumidor verde va a tardar mucho más, que también lo estoy viendo en el experimento. De hecho, no llegamos a un punto donde decidieran volverse consumidores verdes. Se deciden quedar como consumidores mixtos en la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿cómo se vería? Ahora es una extensión mucho más amplia, pero me sigue prediciendo que en el momento en el cual yo comienzo a comprar el bien verde, el bien café automáticamente se vuelve inferior, lo cual no ocurre. Fíjense, o sea, en el experimento lo que queda muy claro es de que al mismo tiempo aumenta mi demanda del bien café y del bien verde para la parte baja de la distribución del ingreso. Entonces, sí es un mejor modelo este de conformidad que el de altruismo impuro, pero aún sigue sin ser completamente perfecto, aún tiene sus fallas. Pero ¿qué pasa cuando los combino? Entonces ya puedo generar un modelo teórico que me ayude a entender mejor qué ocurre. Cuando combino tanto el altruismo impuro como la conformidad, el conformismo, si veo esto, se expanden los umbrales de ingreso, me vuelvo un consumidor mixto mucho más pronto y ambos bienes son normales por una buena parte de la distribución hasta que llega un punto donde, ok, este sí se vuelve inferior y me toma mucho más tiempo esta transición económica, esta transición ambiental hacia ser completamente verde. Entonces, como un modelo meramente como neoclásico, con puras preferencias de los bienes, no nos genera una predicción perfecta. Pero cuando ya vemos como cuestiones de cómo nos comportamos, cosas de que realmente no deberían de importarnos privadamente, pero sí lo hacen, o si me comparo con la gente que está en mi entorno, entonces, ok, ya podemos entender un poco mejor cómo son estas decisiones de consumo entre bienes verdes y cafés. Entonces, de estos resultados y de los modelos que presento, entonces, ¿qué podemos sacar? Pues de entrada del resultado es un poco triste, pero es como una mayor desigualdad del ingreso afecta positivamente la calidad del medio ambiente. Sociedades desiguales cuidan mejor sus recursos naturales. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, si tú tenías un ingreso bajo, estabas consumiendo menos unidades del café, del bien café, que como se había predicho, pues de alguna manera como te preocupa, aunque no deberías preocuparte, por el medio ambiente sí lo haces, y bastante a un costo donde puede ser incluso no dañino, pero sí haces un sacrificio importante. Por otra parte, si tú recibías el ingreso alto, tampoco estás reduciendo tu consumo del bien café tanto como se hubiera esperado. Hay algo que es como te lleva a decir, sabes que yo no voy a poner todo de mi parte si nadie más está en lo mismo. Hay como una cierta reacción, si quieren verlo social, que te impide de que si, no, si todo el mundo no jala parejo, yo no voy a dar de más. Entonces, esa es una. Estos resultados, porque bueno, se queda como un bien público, son consistentes no solo con modelos teóricos, sino con otros experimentos que se han hecho que estudian el impacto de la desigualdad con donaciones a organizaciones caritativas. Vemos de que si tú tienes, en esos casos, si tú tienes un ingreso bajo, no deberías donar nada, y sin embargo, consistentemente encuentran que hay donaciones, y por otra parte, quien tiene ingreso alto no está donando tanto como se esperaría. Entonces, en esta parte sí empalma con otras investigaciones experimentales, y mucho de lo que aprendes, ok, aquí como si tienes ingreso bajo, estás como llevando la carga
para proteger el medio ambiente. Entonces, una situación real donde esto más o menos ocurre son como comunidades indígenas, pueblos originarios, donde realmente tienen, o sea, viven en situaciones realmente precarias y sin embargo tienen tal conciencia ambiental que hacen lo menos posible por contaminar o dañar su entorno. Igual también cuando tienes muy pocos ingresos, gran parte de lo que haces pues es, ok, no puedo estar desperdiciando nada y todo lo reutilizo. Que es como tanto en otras investigaciones la parte de reutilización, pero es importante, si tú no tienes dinero para estar compre y compre y compre y compre, todo lo vas a reutilizar y por lo tanto tu huella de carbono va a ser muchísimo menor de lo que predeciría una situación normal. Entonces, estas situaciones de desigualdad generan que haya una mejor calidad del medio ambiente. O sea, como comunidades un poco más precarias, como están más en cercanía con un entorno de recursos naturales, son más conscientes del daño que puedan estar generando. Entonces, de cierta manera, estos resultados replican ese patrón de conducta social que vemos en muchas partes del mundo. Entonces, también, al ver que mi modelo pues, no fue 100% certero, tenía ciertas fallas si queremos verlo, bueno, encuentro evidencia de que hay motivos conductuales para adoptar el bien verde, pero también como para no dejar de consumir el bien café. O sea, a pesar de que yo los modelo casi como sustitutos perfectos, no lo son. O sea, sí hay cosas que te hacen que valores intrínsecamente de manera diferente estos dos bienes. Entonces, un ingreso, incremento en el ingreso, sí tengo el efecto esperado sobre el bien verde. O sea, sí estoy viendo de que la gente lo consume más. O sea, sí nos estamos volviendo más verdes, pero el problema es de que no estamos dejando de ser cafés. Lo uno no implica lo otro. Lo que vi es como la necesidad de ingreso del bien café fue muy baja para niveles altos de mi ingreso, se mantuvo estable. No importaba si tenía como 130, 165 o 210, consumían la misma cantidad del bien café. Entonces, hay algo ahí que está impidiendo como que dejen de contaminar. Entonces, como lección al menos que yo sí me llevé, entonces sí tenemos que adoptar bienes verdes que, que funcionen, que tengan buena calidad para proteger al medio ambiente. Pero, o sea, y es una condición necesaria, pero no es suficiente para volvernos ambientales. A medida de que nos volvemos más verdes, también hay que dejar de ser cafés. No es una relación uno a uno. Entonces, si ya sabemos esto de que necesitamos también prevenir que la gente consuma café, esto da pie, ok, ¿qué políticas públicas podemos diseñar y tratar de implementar para poder tratar, uno, reducir desigualdades y al mismo tiempo proteger el medio ambiente? O sea, al menos a nivel teórico es posible. No lo encontré en el experimento porque el modelo se quedó corto. Se puede expandir, podemos generar políticas públicas y creo que aquí sí es una situación donde todo el mundo puede estar como de acuerdo. La desigualdad es mala, los problemas ambientales son malos. Si existen formas en las cuales podamos atacar estos dos problemas simultáneamente, hay que hacerlo. Se puede tener en el aspecto político apoyo a este tipo de políticas y al menos la teoría demostró que esto es posible. Sí podemos encontrar algo que nos ayude a esto. Algo que ahorita estoy tratando de trabajar son como mercados de permisos. Diseñar como, si tú no tienes un permiso para consumir el bien café, no lo puedes comprar, pero si tú tienes este permiso, lo puedes revender. Puedes generar ingreso adicional por vender tu permiso. Entonces puede ser que un día, ¿sabes qué? Yo te compro este permiso y entonces de cierta manera, ahí con estos intercambios privados, podemos reducir desigualdad y como hay un número limitado de permisos, podemos mejorar la calidad del medio ambiente. Problema que también estoy encontrando con esta investigación, que depende cómo yo distribuyo estos permisos, estoy generando poder de mercado en ciertos consumidores. Entonces, al tratar de resolver dos fallas de mercado, estoy generando una tercera adicional. Pero bueno, entonces es como trabajo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo, o sea, como da mucho pie a pensar qué políticas podemos hacer. O sea, hay cosas que sí se pueden, que nos pueden resolver los dos problemas. Es como una invitación a reflexionar y a como poner manos a la obra de, ok, ¿qué se nos puede ocurrir para poder resolver estos dos problemas? Y bueno, o sea, puedo meterme un poco más en el modelo, más resultados, pero creo que para nivel como del seminario, creo que aquí es buena parte para terminar y no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, Aldo.
Pues muy, muy interesante, la verdad. Muy, muy pertinente. A mí en particular, bueno, yo tengo varias preguntas, pero si me permiten, voy a hacer una observación general. Una cosa que me llama mucho la atención de tu trabajo es que nos llevaste como desde el modelo teórico a los aspectos conductuales y a los aspectos ambientales, ¿no? Y eso me parece muy importante porque habíamos comentado, Francisco y yo, que muchas veces las investigaciones conductuales luego se quedan mucho en el laboratorio, ¿no? Pero creo que sí es importante que estos resultados, si no te dan una línea directa para establecer medidas o estrategias a nivel social, por lo menos sí nos deben de ampliar nuestro panorama para ver por dónde tendrían que ir esas estrategias si queremos ver como resultados palpables, ¿no? Ujú. Cambios que puedan ser palpables, ¿no? En general. Y creo que es muy sugerente lo que nos estás planteando. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas, de comentarios. Como saben, la dinámica que tenemos para eso es, les pedimos que o bien alcen su manita y vamos haciendo una ronda de preguntas, o bien también si quieren compartirlos por chat y ya se los vamos pasando a Aldo para que pues las pueda ir contestando y podamos establecer un buen diálogo de discusión y de reflexión en torno a su presentación. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Francisco, te doy la palabra y vemos ahorita quién más se interesa en participar y comentar al respecto. Hola, Aldo, otra vez. Tengo que decir que me gustó mucho el trabajo. Gracias. En realidad yo soy economista de formación también, particularmente hago crecimiento económico, ya luego me acerqué un poco al enfoque conductual. Y entonces a veces los trabajos como tan alejados forzosamente de algunos supuestos neoclásicos o de algunas formas de hacer economía, como que no los extraño, ¿no? Se me hacen extraños a veces. Entonces esto que presentas ahí con algunos supuestos neoclásicos, Ujú. combinados con cuestiones conductuales y luego llevado al experimental, o sea, cruzas por todos los enfoques, me encanta. Creo que es un aporte importante y tengo algunas cosas como reflexiones, algunas, pues sí, preguntas o pedirte tu opinión Ujú. y sí, un poco a ver si reflexionamos entre todos ese tipo de políticas que pudieran surgir a partir de la evidencia que nos muestras, ¿no? Primero coincido, de estudiar desigualdad, yo que lo he visto a nivel agregado, es dificilísimo. O sea, parece que no Sí. encuentras evidencia contundente para nada, para nada. Para crecimiento económico es más o menos lo mismo. La desigualdad está Ujú. bien o mal para crecimiento, pues quién sabe, ¿no? Depende mucho del país. Y un poco lo que yo he visto, no soy especialista ni he leído demasiado, pero hay unas hipótesis interesantes que ahí, no sé si las has escuchado o no, solo para reflexionar, porque digo, tu trabajo es a nivel más micro, yo estoy hablando un poco a nivel Sí. más agregado, pero eh, hay hipótesis sobre los precios relativos y que los países más igualitarios también suelen ser más innovadores y que luego el precio de los productos verdes puede ser más bajo en esos países, ¿no? Eh, entonces, o sea que hay una ruta por allí que los países más desiguales suelen innovar menos, tener menos oferta de ese tipo de productos, lo cual los encarece porque tienen que ser importados, etcétera, ¿no? Por ahí está interesante pensar. Ahora, otra cuestión sería también de cómo parametrizar o decir que uno nota la valía de los bienes públicos y eso relacionado con la desigualdad. Una forma que yo he visto es las comparaciones de Gini versus Gini después de impuestos. Ujú. Lo que más los países que más cambia pueden tener una mayor apreciación eh, por los bienes públicos y luego entender al medio ambiente como un bien público, etcétera. Entonces, por ahí hay algunas cosas de debates macro que se conectan con lo que nos presentas ahí de buena manera y creo que es muy, muy, muy interesante seguir indagando por allí, ¿no? Ahora, dejando el enfoque macro, ya pensando un poco más en lo conductual, creo que sería muy interesante continuar reflexionando en los sesgos cognitivos o las rutas conductuales que pueden ayudarte a entender los resultados, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría Sí. que la representatividad, o sea, es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué tanto de verdad yo puedo influir?
en que cambie el medio ambiente para todos, ¿no? O sea, al sentirte como no importante, eso te puede orillar a no actuar, ¿no? Eh, Ujú. Digo, si sientes que en ejercicios que yo he hecho en clase de equipos de 5, dicen, nada, pues si yo fallo, pues si ellos también. Ya con 5 personas, ahora eso trasladado a un mundo de miles de millones de personas, pues cada vez te sientes más pequeño, ¿no? Y Sí. además eso ha añadido con la información disponible, a veces tergiversada de, nada, pues ¿para qué ahorras agua si Coca-Cola contamina más, ¿no? Entonces ese Ujú. tipo de cosas pueden llevarte a sentir que tu aporte es mínimo y entonces quizá la ruta es ese concepto que manejabas del altruismo impuro me parece muy bueno, pero creo que ahí, yo creo que entonces tendríamos que asumir que si vamos a apelar de que eso existe y puede ser importante, los bienes no tendrían que ser sustitutos perfectos en realidad, el verde y el Ujú. café, ¿no? O sea, tendrías que encontrar la ruta para que justo no sean sustitutos perfectos, que sea un producto diferenciado y que sea mejor el verde de alguna manera, ¿no? Que te Ujú. lleve o sea, a alinear esa demanda desde el altruismo impuro con un bien que no es un sustituto perfecto. Eh, por último, creo que ni se pregunta, solo hay como una charla, pero No, pero sí quedan dos tengo cosas contestación, no te preocupes. y me quedan dos cosillas. Al final me quedé pensando con ya las conclusiones que dabas, ¿qué tanto necesitamos la desigualdad para explicar estos comportamientos del medio ambiente y no solamente la pobreza? O sea, porque puede ser que haya países muy igualitarios, muy pobres, que están en contacto con el medio ambiente y lo cuidan, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tanto necesitamos el componente de que haya una diferencia en los deciles, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos la desigualdad para explicar ese comportamiento? Podremos en una sociedad igualitaria, muy pobre, que pues, su ingreso disponible lo utilicen solo para comer, no tienen sustitutos, etcétera, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, ¿qué tanto el Ujú. componente de la desigualdad es muy importante para estos resultados? Y en la última, sí, o sea, yo, con tus resultados, la política que mencionabas de los permisos para bienes que detectemos que consumen las personas con ingresos muy altos, pero luego, o sea, sí los permisos, que yo creo que hay que encadenarlos con otra cosa, ¿no? Porque tú hablabas un poco de transferir entre agentes dispares. Entonces sí que, o sea, los permisos los negociamos, pero luego lo que resulta de esos permisos hay que subsidiar algo verde en el otro lado, ¿no? No sé, o Sí. sea, como una política más integral que incluya luego la reducción del número de permisos, o sea, como en el mediano plazo, ¿no? Como esa política extenderla con los mismos resultados que tienes, la diferencia de los agentes, bueno, ya obtuve ingreso de acá, ahora estos agentes que siempre prefieren café, pues les subsidio el verde obligatoriamente, ¿no? O sea, van a consumir verde porque se los estoy pagando, por ejemplo. Sí. Eh, pero bueno, entonces sí, ya creo que sí no hice preguntas, pero Bueno, fueron las cosas pero que fui anotando un, y que me pareció muy interesante tu presentación. un punto importante que mencionas es como de las sociedades, como desigualdad e innovación juega un papel. Hay como un contraejemplo es Estados Unidos, que también es un país extremadamente desigual y tiene mucha innovación. Y como que el gobierno estadounidense muchas veces se queja de que los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, hacen mucho como por el problema del polizón, de sí son muy iguales, pero no están innovando. Entonces también está como ese dilema, ok, realmente innovación y desigualdad, ¿cómo juega? Hay casos donde más desigualdad, más innovación, o más igualdad, más innovación. Entonces, incluso ahí mismo hay evidencias mixtas. Entonces, como dices bien, crecimiento, entendemos qué ocurre, con desigualdad todo se vuelve complicado. También trabajo que he hecho es como ver desigualdad antes y después de transferencias. De hecho, con una coautora, con Patricia López Rodríguez, justamente estamos analizando la ENIG para ver cómo, considerando las transferencias como múltiples bienes públicos, cómo se generan como estos índices de desigualdad. Pues pronto vamos a estar publicando ese proyecto, pero o sea, también fue interesante bueno, no necesariamente es una relación uno a uno, a veces cambia. Y por último, ¿cuál fue la última parte que dijiste, perdón? Lo de las políticas verdes.
sí, o sea, incluso como con supuestos muy sencillos, me estoy metiendo en problemas de que no encuentro equilibrios únicos. O sea, podría haber como tres precios diferentes que te equilibren los mercados. Entonces, ¿qué precio es el que tu gobierno prefieres que sea el de equilibrio final? Y mucho suponiendo como competencia perfecta. Luego me pasa de que, ok, termina habiendo como solo dos, tres agentes que tienen los permisos y ya introduje poder de mercado y me termina saliendo todo peor. Entonces, sí, o sea, permiso de mercados pues no es suficiente para como aliviar este problema, entonces se requieren más cosas. O sea, no sé, del ingreso generado por esta distribución de permisos, ¿dónde lo reinvertimos? ¿Subsidiamos el bien verde? ¿Lo damos a un bien numerario? No sé. Entonces, sí son como, es toda una agenda de investigación que creo que es relevante y pues de alguna manera que sí me gustaría que más gente se sumara como a estos proyectos. Muy bien. Había un comentario de Enrique, pero también ya pidió la palabra, así que bueno, Enrique Sánchez, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Aldo. Mucho gusto en conocerte. Hola, ¿qué tal? Muy interesante tu presentación, la verdad, muy completa, la verdad. Yo también soy estudiante de la licenciatura en Economía Sustentable acá en ¿Mm? México. Voy en la Rosario Castellanos, de hecho, y igual nos pidieron un trabajo de investigación. Yo estuve investigando esto de las cosas fósiles y de los plásticos y descubrí que aquí en México no hay una ley reguladora de plásticos para que ¿En serio? puedan las empresas que tú mencionabas, como por ejemplo la Coca-Cola, de que aparte de que ocupa el agua de todo mundo, contamina el planeta de manera con qué, con las botellas de plástico. ¿Por qué? Porque no tiene una regulación, no hay una ley donde le impida a alguna fábrica, algún fabricante, aparte de la explotación del agua, los residuos sólidos, porque pues eso sí nunca se va a poder eliminar porque esa empresa aporta al PIB. Entonces va a estar un poco complicado para poder hacer un cambio ahí estratégico o con las leyes ambientales. Yo lo veo complicado, pero lo que me llamó la atención o la pregunta del $1,000,000 es, ¿cómo sacaste esas fórmulas o esa trigonometría o esas funciones algebraicas para poder llegar a un resultado? Eso es lo que me encantó o lo que me gustó. Todavía no tengo tanto conocimiento como tú en ese aspecto de las funciones, Ah, trigonometría y esas fórmulas que te llevaron a un resultado, ¿no? Eso sí me gustó y quisiera saber de qué manera las eligiste o cómo llegaste a esas. Por favor, gracias y sí. bien por tu presentación. ¿Te refieres al modelo teórico o al diseño experimental? Pues ya ves que tú nos ponías un ejemplo de que a veces o que eran cuestionamientos de que a veces la bolsa económica o la gente de escasos recursos, sacabas el ejemplo de los focos, ¿no? Del color, el Ujú. verde y el café, que a Estos veces dos. ajá, exactamente, a veces por corrernos a ahorrar, yo por ejemplo en mi casa tenía focos normales. Y yo vi que al comprar los focos ahorrativos, aparte de que me salía más barato mi recibo de luz, que sí son costosos, valen el triple o 10 veces más que un foco normal, pero me duran más y aparte ahorro energía. Sí. Pero al demostrarle a la gente todo eso es medio complejo, ¿no? Porque yo le puedo decir a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares, ay, no, son muy caros o son muy ostentosos o qué sé yo. Le digo, sí, pero aparte de que vas a ayudar al planeta, al medio ambiente, tú te vas a ahorrar dinero en tu recibo y entonces va a ser una inversión, así como tener paneles solares, etcétera, pues igual, ¿no? Pero a mí Sí. lo que me llamó la atención o mi pregunta es, ¿cómo puedo yo hacer una gráfica o una función algebraica como tú las hiciste con fórmulas y cuál elegiste o por qué esa y las Ajá. gráficas. Esa me llamó la atención, ¿por qué? Porque yo también quisiera hacer Estas esas gráficas. gráficas y estas columnas, no sé cómo se llaman, fórmulas o las barras, estas que presentaste, Los para ejes llegar a un y... resultado, ¿no? Entonces Ok. yo también quiero, más bien estoy Ujú. investigando de los plásticos de un solo uso
igual quisiera presentarla así con tus funciones trigonométricas y con estas curvas descendentes y ascendentes para poder mostrar de que si nosotros evitamos tanto plástico, pues sí sería una gran ayuda al planeta. ¿Por qué? Porque nos estamos contaminando. Yo veo el mar, las albercas, todos esos, hay en cantidad de botellas que no se destruye. El plástico es indestruible. Entonces eso a mí me llama la atención y por eso tomé este curso, este diplomado, porque me llamó Ujú. muchísimo la atención y creo que eso me va a servir para mi estudio de que soy de nuevo ingreso en la carrera de economía sustentable y que me gusta mucho. Ok, Muchas gracias. ya. Bueno, la respuesta corta de cómo pude hacer estas gráficas es, bueno, de clases de micro intermedia o ya teoría micro un poco avanzada, es más como tener muy claro qué tienes en los ejes y usando nada más como estas funciones lineales, saber exactamente cuáles son sus interceptos y sus pendientes. Entonces, eso es relativamente sencillo y lo vas a aprender tanto en clases, espero en clases de cálculo y de micro intermedia. Entonces, en esa parte no hay tanta bronca. La cuestión está en cómo me di cuenta de que si esto se iba agrandando o reduciendo, iba a llegar a los puntos de esquina. Entonces, son varias, fue un análisis matemático muy enfocado en cálculo, más que trigonometría. Y entonces, más bien, era probar, o sea, si estoy en cualquiera de los tres casos, ¿qué ocurre? Y después probar de que solamente puedes pasar de aquí a este y de este acá. O sea, no hay nada de que te pueda saltar esta parte. Ya fue algo que me tomó bastante tiempo poder hacer la prueba matemática. Entonces aquí sí es como, si te interesan estas partes, sí te recomiendo que no le huyas ni a tus cursos de mate, principalmente cálculo, ni a los de teoría microeconómica. Porque aunque pueden ser un poco pesados al principio y muy abstractos, ya cuando les entiendes bien, sí puedes aterrizarlos a la realidad y tratar de que te ayuden a explicar mejor todo lo que está ocurriendo. Pues la respuesta corta es como modelos de cálculo y algo que se llama el teorema de la función implícita, que eventualmente espero, si te interesan mucho las mates, lo vas a ver. Y por tanto, o sea, no hay Muchas nada de gracias. trigonometría, es puro cálculo. Perfecto, muy bien. Adelante, Carlos. Carlos Bautista. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Aldo, y primero que nada, gracias por tu presentación. Gracias. Y bueno, yo quería, bueno, me hizo mucho, más bien, me dio mucho interés lo que tú mencionaste de las preferencias convexas, o sea, es obvio que eso pasa al final de Ujú. la gráfica que nosotros, bueno, que en tu experimento, pues, no se dejaba de consumir el bien café, A ver, se déjame seguía ver. consumiendo el bien verde, pero entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué dirías entonces qué es lo que está Esta. fallando desde tu punto de vista? Desde tu punto de vista, sería como la racionalidad del consumidor, el sistema de precios que tú pusiste en el experimento, o la información disponible en que tuvieron los que participaron en ese experimento. O sea, ¿cuál dirías o crees que es un conjunto de todo que no te dio lo que tú esperabas en el modelo? Uno, lo principal, puede mencionar, o sea, pudo haber sido un problema cognitivo que no entendieran perfectamente cómo maximizar su pago que iban a recibir. Otra parte es de que no solamente les estuviera importando ese pago, sino también su manera de comportarse. O sea, a veces decimos, ok, podría pasarme de lanza y ahorrarme tiempo, pero te terminas sintiendo como a disgusto contigo mismo y es como, no, voy a seguir una norma social, me voy a portar bien, a pesar de que voy a tener un cierto costo en tiempo por portarme bien. Puede ser algo así. Entonces, lo que conmigo, bueno, aquí en el experimento está pasando es de que como este pago que van a recibir no es lo único que les importa, hay algo más. Y por eso estoy viendo como estas diferencias con respecto a la predicción teórica. Entonces, algo importante es lo único que les importaba era el pago. Yo creo que la respuesta ahí es no, había algo más. Y podía ser como de no quiero que me vean como esa persona que solo está consumiendo café y no hace nada. Y por otro lado es como de, en mi grupo sí están contaminando, ¿por qué yo voy a ser el completamente verde? Creo yo es de lo que mejor ayuda a explicar estos resultados.
Ahora sí que no todo lo que importa en esta vida es el dinero, también hay otras cosas que son tanto o incluso más importantes. Muchas gracias. Muy bien. Yo tengo algunas preguntas también. A mí me gustaría, bueno, Ujú. igual creo que hay alguien más ahorita, mejor le doy la palabra a Luz Adriana García. Adelante, Luz. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada me pareció una investigación muy interesante y justamente quería compartir que hace poco en una de mis clases estábamos hablando sobre un trabajo que se hizo sobre cómo en las sociedades con mayor desigualdad em, las personas, aquí sería al revés, ¿no? Donde el producto que tiene un impacto pues más negativo en el ambiente es más costoso que el bien verde en este caso y cómo las Ok. personas prefieren consumir, incluso si tienen conciencia sobre el impacto de, o sea, del cambio climático y todo esto, prefieren el bien que tiene una, o sea, que contamina más por estos factores de observabilidad social, como de reputación, de normas sociales. Entonces, quizás sería interesante en estos casos, em, pues analizar cómo una sociedad más igualitaria en donde la norma sea, pues, consumir el bien que es más sustentable, o sea, cómo puede funcionar Ujú, ahí. Por ejemplo, en el ejemplo que dabas de en las sociedades que hay mayores índices de pobreza, pero que contaminan menos, ¿no? ujú. Yo creo que, bueno, en tu caso específico, yo lo que me está ocurriendo es con esta frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, igual y si el bien, bien verde ahí es más barato, pero si dudan de su calidad o es poco conocido, entonces eso puede ayudar a explicar de por qué prefieren ese producto contaminante, a pesar de que es más caro. Y muchos de lo que decía al principio, o sea, si tú desconfías que el bien verde realmente brinde los beneficios, pues como que nos le vamos a dudar. Es como igual, y me viene una Coca-Cola ecológica de una marca que no conozco, y es como, ¿y estos de dónde salieron? O sabe igual y no me gusta el sabor, y por muy ambiental y barata que sea, pues, si no me gustó el sabor, no la voy a consumir. Y también relacionado a los índices de pobreza, a veces también es esta situación de que, pues, si no tienes recursos, no te queda otra más que ser ambiental, tienes que rehusar todo. Entonces, mucho aquí como la experiencia de, como de este proyecto es más como verlo en poblaciones urbanas donde hay más crecimiento económico. O sea, donde tenemos de alguna manera esta comodidad de poder ir al supermercado o a la central de abastos, donde sea, pero sí tenemos, o sea, una amplia gama de productos disponibles a nuestro consumo. Ya cuando nos vamos a situaciones de mucha más vulnerabilidad, probablemente ahí este modelo no aplique del todo. Pues también hay que tomarlo como, o sea, saber exactamente dónde sí funciona y encontrar casos particulares donde sabes que aquí es muy diferente la dinámica. Así, por muy general que sea un modelo económico, siempre va a perder parte de predicción porque no puede explicar absolutamente todas las dinámicas sociales. Es como algo que se queden de sus clases de teoría microeconómica y el porqué de la importancia de estudiar como estas teorías del comportamiento y ver seminarios donde no solo sea pura mate, sino también le metamos más acerca de, ok, cómo conocemos el mundo y cómo lo podemos aplicar a una investigación, bueno, en mi caso económica y más general de ciencias sociales. Muy bien. Este, ahora sí, 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 bueno, me voy a dar la palabra para Va. comentar algunas cosas. Bueno, yo como te comentaba al principio, bueno, perdón, cuando terminaste tu presentación, Ajá. algo que me gusta mucho es que, y es algo que enfatizamos mucho en el seminario, tratar de verlo como en un enfoque más integrado, el papel del experimento, cómo las hipótesis conductuales o bien pueden corroborar o bien pueden dar explicación a elementos anómalos, ¿no? De la teoría Ujú, económica. Y la última parte, creo que es la parte, bueno, no diría la parte más importante, pero a veces, si solamente nos quedamos a nivel del experimento y del resultado, esos conocimientos o esos descubrimientos, cómo se pueden materializar, ¿no? En estrategias concretas, en ampliar nuestro panorama
de trabajo para los problemas concretos, como tú bien lo comentas, ¿no? Y eso me gustó mucho, me parece muy integral cómo nos fuiste llevando a través de la presentación. Yo te quiero hacer algunas preguntas. Primero, me gustaría, si puedes ahondar un poquito, sé que las dos hipótesis conductuales que presentaste en tu trabajo, la del altruismo impuro y la de la tesis de la conformidad, es, bueno, inicialmente son como para explicar la anomalía del modelo, ¿no? Y a partir del experimento, pues quizá, lo primero que te quiero preguntar es que si entiendo que estas dos hipótesis también te permiten explicar parte del experimento, ¿no? Lo que encontraste en el experimento. Pero si tuviste alguna manera como de sondear con tus participantes, que efectivamente podríamos considerar que hay una especie de altruismo impuro de decir, bueno, lo hago porque creo que está bien, porque me han enseñado a que ser verde es lo correcto, que no debemos de ser aprovechados con el medio ambiente, etcétera. Y la hipótesis de conformidad, porque yo también tenía un poco la misma duda, bueno, en sintonía al comentario que hizo Luz, de que tal vez hablar de conformidad conductual para el experimento puede encerrar pues una cuestión de estatus, una cuestión de prestigio, ¿no? Muy, muy grande, ¿no? O sea, ¿por qué no consumo verde y por qué consumo el bien café? Bueno, como producto y aquí integrando toda una serie de aspectos socioculturales, ¿no? Porque así nos han enseñado, porque las otras alternativas no las tenemos tan fácil, de tan fácil accesibilidad. Y entonces yo creo, no sé cuál sea tu opinión, pero entonces no solamente te enfrentas a una cuestión de preferencias, tienes que englobar esas preferencias en un contexto sociocultural, pues donde la gente ya ve el mundo de cierta manera, donde necesitamos consumir ciertas cosas y que muchas veces creo que en los modelos económicos pues puede quedar un poco o bastante invisibilizado, ¿no? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta cuestión, esta alusión que haces, porque veo que no todo mundo hace referencia a eso, pero cuando hacemos analogía igual, como con esos pueblos originarios, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? Que decir simplemente viven en la pobreza y pues no les queda de otra más que ser ambientales, o también hay una cuestión de preferencias en términos de, bueno, no necesitan consumir tanto como nosotros, ¿no? Y aquí, claro, ¿no? Las dos. Se, 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 no sé tú cómo lo veas, pero se va relativizando mucho este concepto de bienestar, ¿no? Muy ligado al consumo que necesitamos en estos modelos, ¿no? Y que, como tú bien dices, representa el comportamiento económico, por ejemplo, de las grandes urbes. Pero cuando te vas a niveles locales, pues parece que esos modelos no funcionan porque, o no funcionan del todo, ¿no? Digo, no me atrevería a decir que no los puedes aplicar, pero donde la noción, aspectos de bienestar, aspectos de preferencias, pues parten, ¿no? De necesidades completamente distintas a las que tenemos en las grandes urbes, ¿no? Y esto te lo comento también, creo, ahí también me gustaría conocer tu opinión al respecto, pero por ejemplo el trabajo de Ostrom, de Elinor Ostrom, con respecto a temas de prosocialidad y de acción colectiva en pequeñas comunidades para proteger los recursos naturales, creo que esto va en sintonía, lo que tú encontraste va en sintonía con el trabajo de Ostrom, porque el trabajo de Ostrom creo que en general deja la moraleja o la enseñanza de que cuando hay una relación directa con ese bien, ¿no? La gente muestra una preocupación por seguir la norma, Ujú. por actuar conforme a cierta conducta prosocial. Pero parecería que cuando ya lo vemos a una mayor escala, pues se pierde eso, ¿no? La complejidad del fenómeno económico, el distanciamiento que, por ejemplo, yo puedo tener con respecto al agua potable, ¿no? Yo en una sociedad urbanizada simplemente abro la llave y no sé ni de dónde venga, no sé ni cómo la traten, pero a mí lo que me preocupa es que abra, ¿no? En cambio, si yo veo el río que se está contaminando, del que depende directamente mi bienestar, inmediatamente la asociación tal vez de responsabilidad es muy distinta, ¿no? Y creo que ahí estos aspectos antropológicos, etnográficos, pudieran jugar un papel muy importante, ¿no? También complementando las hipótesis conductuales, pues para pensar qué tipo de estrategias, qué tipo de acercamiento tenemos que hacer de la gente hacia estos recursos para que no les resulten ajenos y, no sé, podamos establecer medidas un poco más eficaces en términos medioambientales, ¿no? Pero bueno, ahí hay una serie de reflexiones y cuestiones que me encantaría conocer tu punto de vista.
Bueno, de lo primero de las hipótesis de altruismo puro y conformidad, aquí tristemente fue algo que se me ocurrió hasta después de que ya había hecho el experimento. O sea, igual tengo un cuestionario como de preguntas sociodemográficas, económicas. No, realmente cuando diseñé el experimento no se me ocurrió algo así, sino fue hasta después. Entonces, más como un modelo que podría ayudar a explicar, pero no lo estoy probando. O sea, simplemente es como una de múltiples razones que podrían ser. Lo que sí me dio es como idea de, ok, los siguientes experimentos ya puedo considerar estas hipótesis y buscar un diseño que me permita probarlas. Pero al momento solo es como una, si quieres, como una explicación ad hoc. ¿Puedo probarlo con los datos que tengo? No, no puedo. Pero sí al menos como da pie a pensar, ok, hay estos motivos conductuales y creo que es importante e interesante explorarlos. Por otra parte, como de las sociedades pequeñas, es, bueno, pensar como si vivimos en un punto urbano, es más fácil poder tener una vida individual. O sea, yo preocuparme por mí y sin que me importe lo que ocurre con la demás gente, no sé, vivo solo, o no sé, o tengo un perro, mi gato, y puedo pasar 2, 3 días sin hablar con nadie y no pasó nada. Satisfago todas mis necesidades por mí mismo. En comunidades pequeñas esto no es cierto. O sea, es como tienes que juntarte con la comunidad para poder sobrevivir. Y esto ha sido claro a lo largo de la historia. Entonces, pues mucho de cómo estas comunidades han sobrevivido son con las normas sociales que han creado. Entonces, como ahí es muy difícil desviarte de esas normas, pues porque por algo existen y por algo han sobrevivido tanto tiempo. Entonces, los modelos económicos que tenemos pues, realmente no las consideran, pero hay lugares donde son muy, muy fuertes, incluso llegan a estos intereses colectivos sobrepasan al interés individual. Creo que aquí la teoría económica que tenemos no es tan fuerte, no es tan sólida, y sí tenemos ahí que tomar como mayor atención y énfasis en otras disciplinas, no sé, antropología, sociología, incluso psicología, que nos permitan entender cómo funcionan estas comunidades. Creo que ahí sí como disciplina fallamos un poco y al mismo tiempo creo que no es nuestro deber tratar de entenderlo, ya hay otras disciplinas que lo hacen y es aprender de ellas. O sea, no podemos estar disasociados, pues al final del día somos ciencia social y es que hay muchos trabajos acá, ok, como qué podemos aprender y cómo podemos incorporar nuestros modelos a estas situaciones. Y sí, estoy de acuerdo contigo, es muy diferente. Y pues sí fallamos, y pues también parte de lo de él y Norostro, por algo le dieron el Nobel, o sea, ella encontró como de, ver, espérense, hay otras maneras de manejar los recursos de uso común que no es, como economistas no estamos considerando. Vean estas comunidades si es posible. ¿Por qué es posible? Bueno, porque también son más pequeñas. Su impacto no es marginal, o sea, o sea, la acción individual ahí es muy importante. Ya cuando lo extendemos a grandes urbes es como lo que me decía Francisco, bueno, pierdo cierta forma el interés porque pues mi efecto, mi acción individual, ¿qué va a afectar? Cierro la llave un minuto, no, ¿cuál es mi impacto? Realmente ahí lo pierdo. Entonces, como tiene ese problema de las sociedades muy grandes, la acción individual también se diluye. Y ahí como creo que también a veces fallamos. Y pues muchas veces como tenemos los resultados macroeconómicos y luego cuando no dan es como lo que está pasando. Nos enfocamos tanto en el agregado que vemos, ok, individualmente por deciles, por varios grupos, hay cosas muy diferentes. Todo esto para decir que lo que hacemos es importante, pero no tenemos todas las respuestas. Hay que seguir investigando, hay que seguir explorando y hay mucho campo por seguir. No, excelente, excelente. Y creo que nos das buenas pistas también, ¿no? Me parece muy bien. Este, hay un último comentario. Bueno, había un comentario antes, ya no lo leímos, pero Elba Valeria nos decía que me imagino que es un trabajo que ya publicaste, ¿verdad? Sí y no, los separé en dos. Entonces, el que ya tengo el documento de trabajo, el working paper, es únicamente la investigación teórica. Ese lo tengo en el SSRN, así que luego te paso liga para que la compartas Sí, y ya lo estoy justo. enviando a publicar. Lo del experimento todavía me falta, porque necesito arreglar unas cosas con el análisis econométrico, que aquí no presenté. Entonces, ese todavía lo estoy trabajando. Entonces, el experimento, aguántenme unos meses en lo que lo acabo, pero la parte teórica ya tengo el documento de trabajo. Ah, muy bien, porque justamente nos comentaba su interés por leerlo. Así que si me puedes compartir la referencia, con todo gusto podemos compartirla con el resto de los participantes del seminario. Ujú.
Claro, si hay tiempo, denme tantito y se las paso. Sí. Espero que no me tome más de 2 minutos. Bueno, y si hay alguna otra pregunta o comentario, tenemos un poco de tiempo, así que por ahí sí se animan. Esto no lo puedo encontrar en Google Scholar. Nada más que el documento de trabajo lo tengo en inglés. Ujú. O sea, no tengo versión en español. Entonces ya en el chat ya la puse. Ah, perfecto. Y esta parte solo es el modelo teórico. Ah, muy bien, muy bien. Ya lo pude visualizar, así que ya, este, ya también los que están conectados tienen acceso a él. Y también lo compartiremos el documento en las redes que utilizamos para el seminario, ¿no? Va, perfecto. Muy bien. Bueno, pues no sé si también quieres compartirnos. ¿Tienes alguna presentación pronto? Si tienes con todo gusto, igual también podamos compartirlo y que quienes están interesados en estos temas, si en algún momento vas a presentar tu trabajo, los resultados, pues igual y también podamos ayudarte para Les hacer la aviso. difusión a esos Ahorita eventos. el proyecto que traigo, también con Pablo Soto, que sé que también ya tuvo su presentación con ustedes. Estamos en un proyecto de cómo cambiar las reglas de admisión a universidades públicas. Podría ayudar a que más personas se inscriban, pero todavía Ah, seguimos recabando los datos. ok, Entonces, excelente. cuando tengamos algo, te avisamos para presentarlo aquí también. No, me parece excelente y bueno, pues serán nuevamente bienvenidos ambos acá en el Perfecto, seminario. gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto cerramos la presentación del día de hoy. Nuevamente, Aldo, muchísimas gracias por compartir tu trabajo y tu tiempo con nosotros. No, Y ustedes por bueno, invitarme. esperemos que pronto, cuando tengas los resultados ya bien elaborados y todo, con todo gusto también nos los puedas compartir acá en el seminario. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí que gracias por su atención, sus comentarios. Gracias por esta dinámica, estuvo muy entretenido. Me gusta que también haya estudiantes de licenciatura que se interesen por problemas de investigación y que vean que pues lo que están estudiando, aunque sean los primeros semestres, o sea, eventualmente sí se termina aterrizando en cosas prácticas y que sí sirven. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a todos, que pasen muy buena tarde, buen fin de semana y pues nos estamos viendo para la siguiente sesión. Perfecto, hasta Gracias. luego, gracias. Nos vemos.